Hundreds of American criminals have been hiding out thinking they're safe in Mexico. Until now. An elite Mexican task force is tracking them down. It's about running. Don't move! Get on the car! What made you decide to come across the border? Just try to get out of Dodge. You took off. Nobody want to be in jail. And returning them to the U.S. to face justice. These guys are on the hunt. Don't move! Have a guy inside the wall. Calm down, Rich. Welcome back to your head. The Fugitive Hunters. Happy birthday to Daddy. Happy birthday to you. Yay! Blow the candles with Daddy. On a Saturday night in January 2023 in Corona, California, 27-year-old Stephen Desio is found shot to death on the street. An officer in the U.S. Army, he leaves behind an 8-year-old son. Homicide detectives charged 27-year-old Tommy Machuca from Corona for the killing. Machuca fled to Mexico on the day after the murder and vanished without a trace. More than a year later, the U.S. Marshals finally get a lead. They tracked him on social media to Mexicali and handed the case over to the Fugitive Hunters. So what's the plan? El día de hoy es relacionado a un prófugo por el delito de homicidio en Corona, Tommy Machuca. Él le disparó a un sujeto donde quedó tendido en el piso y huyó. Tommy Machuca from Corona, California, Sí. wanted for homicide. Sí, la información que proporcionan es que se encuentra vía Tijuana. Él estuvo inactivo en cuentas sociales, estuvo todo eso y hoy tenemos una alerta de que... So you have a new lead as of today. Así es. Y entonces tenemos una pista de que se encuentra en un gimnasio, pero de Mexicali. He posted a photo, Claro. and you think it's here in Mexicali. Es nuestra prioridad de Tommy Machuca. Le toca a las chicas hacer el trabajo de inteligencia. Hay que traer los gimnasios y el que logre identificar el lugar es donde vamos a operar para el arresto. You're going undercover? Se supone que sí. The commander sends agents Mariana and Pamela out to investigate in a neighborhood only 6 miles from the U.S. border. So we're headed to downtown Mexicali. The agents work with translators to help communicate with English-speaking fugitives. You think he lives around here? Nosotros pensamos que vive por esta zona. Mas no se sabe dónde vive, ni sobre la realidad, no están arrastrando nada. Entonces hay muy poquita información de él. Ha sido bastante cuidadoso el homicidio en Estados Unidos. Subió una foto como a un estado y es de este gimnasio. Where did you see this gym photo? Se supone que tenía un Snapchat. Snapchat. Mira, hay varias. Es esta. Esta. O sea, trae bigote como de Cantinflas. Esta. Tiene varios tatuajes. Y pues se supone que también fue a comer a este restaurante. He's been seen at a restaurant nearby. So they're gonna go check out a gym near that restaurant to see if it's the one in the photo. Ahí donde va saliendo el carro, ahí te estacionas. The commander calls the agents for an update. Bueno, no es que se mire o algo. Vamos llegando, le quitando todo para meterse. Ahí va ya va ya. There she goes. She's gonna go into the gym, like act like she's interested in a membership. If she does have eyes on him, then off for backup. He's wanted for homicide. He's dangerous, potentially armed. If he's in there now, that's a risk, especially unarmed.
but she doesn't want to spook him looking like a cop. Here she goes. No está. No sign of Machuca. O sea, grabé todo el rondín. Entonces, al parecer se alcanza a apreciar las características de este gimnasio. Y tenemos una imagen donde él está haciendo ejercicio. They think it's the right gym, but it's not 100% certain. La foto que él subió aparece que se la tomó a las 12:45. At 12:45. A mediodía. Yeah. Right now, their best shot of getting this guy is going to be at the gym. Entonces hay que venir más temprano. Más temprano. The next morning, Agent Hugo picks up the search for Tommy Machuca. So what's the plan? El día de hoy, pues me va a tocar a mí realizar el trabajo de encubierto, a ver si logro visualizar a esta persona. So you're just going to go in as a civilian, do your workout, and see if you see him. Aquí, Yeah, como puedes ver, se le ven los tatuajes arriba de la ceja y en el pómulo, ¿no? face tattoos. Entonces, pues puede ser fácil visualizarlo al momento de que lo vayamos a ver. Los compañeros van a estar alrededor, siempre teniendo comunicación con ellos por medio de los grupos que tenemos. So the plan is that the backup cars will be outside of the gym. In El único que va a cars. estar adentro va a ser Just yo. you. Voy a estar yo y ya informándoles todo. Entonces, ya un año prófugo quiere decir que pues se cuida, ¿no? O sea, sabe cómo moverse. En este caso hay que manejarlo con delicadeza. You only have a photo of him in the gym with a timestamp. Pues la hora en la que tiene él son a las 12:40. Entonces, yo creo que Por ahí. ahorita como a las 11 ya estaremos llegando ahí al lugar. To see if he goes at the same time every day. Ujú. La verdad, es una moneda al aire. O sea, él puede ir en la noche, puede ir en la tarde, puede ir en la mañana. O sea, That is insane. So you have his name and you have maybe a gym that he works out in. That's all you have. That's así it. es todo lo que tenemos. Okay. Esperemos tener suerte el día de hoy. Good luck. Agent Pamela waits outside the gym, while Agent Hugo heads inside to look for Machuca. Agent Hugo steps away to double-check the photos he has of Machuca. It's Machuca. Unidad 1. Machuca ha sido visto en el gimnasio. A todas las unidades. Agent Pamela calls the team for backup. Dos unidades en camino. The team rushes to the gym without sirens, so Machuca won't hear them coming for him. So he's inside the gym? Y está dentro del gimnasio, sí.
The agent was working out inside the gym. He's been there for, I think, a couple hours, and he just got eyes on the subject. Agent Hugo works out next to Machuca, trying not to blow his cover. Short azul y camisa negra. The fugitive hunters are racing to capture Tommy Machuca, wanted by the U.S. Marshals for murder in California. No, nos íbamos a llevar. Nos íbamos a llegar por él. Hey, Machuca. Vámonos, güey. Vámonos. Tranquilo con eso. Wow, Easy. Easy. that was so quick, so fast. The team takes Machuca to headquarters to process him for deportation. ¿Estaba sentado en el teléfono? He didn't resist. Nada. Es que no le dimos muchas chances. Se quedó serio, ya como que ya se quedó muy serio. He was shocked. Ya. Oh, that's him, yeah. That was so fast. The last case they started last night, and the first thing they picked up this morning. One clue. That's all they had to go off with this guy. He's been on the run for over a year. He let his guard down. Big mistake. The team notifies the U.S. Marshals that they have Machuca in custody. Es de nombre Tommy Anthony Machuca. How you doing, Tommy? What happened back there? I'll get that. I'm trying to figure it out. Do you know why they picked you up? So you've just been out here like a couple months? Not just like a week. Did you have any idea that these guys were looking for you? No. I didn't even know. They must have been following me and shit. Why do you think they'd want you? I don't know. I'll find out in Yeah. Tú tienes una orden de arresto de Estados Unidos. ¿Comprendes? ¿Por qué? Por homicidio. ¿Qué? For homicide. Sí, ahora sí, ¿comprendes? I understand. So how have you been surviving out here? How do you stay afloat? How do you stay under the radar? Clearly not under the radar. He's wanted for homicide. You got him. Sí, bien, tranquilo. Okay. ¿Tienes miedo? No, ya no. No, ni cuando lo vi tampoco. What happened? Estaba haciendo un ejercicio y lo veo por el espejo que va entrando. Sus tatuajes, los brazos, sobre todo uno que tiene que ir muy grande. Obviamente los de las caras. De la cara. Y dije, este es. Yo estaba sentado aquí en una silla y él empieza lo de mí. O sea, él estaba a un lado, pero también como que desconfiado, ¿no? Yeah, that was a dangerous situation because there's a lot of civilians in the gym. Por el grado de delito que él tiene, pues es un homicidio, entonces pues es peligroso. Homicide. Una navaja, un arma. Yeah, he could be armed.
Cuando veo que los compañeros entran, y para cualquier tipo de movimiento que él hubiera agarrado, que hubiera hecho, ¡pum! Rápido. With the dumbbells, you were ready. Plenamente sorpresivo. He just knew. Oye, ¿me vas a ayudar, Fabián? A poner tus huellas. Y todo esto pues fue a base de trabajo, de todo el equipo. ¿Te avergüenza? I didn't do the crime. The fugitive hunters take Tommy Machuca to the border to hand him over to the U.S. Marshals to face charges for murder. Con the line. Caminando. Ya. Palabra. Sí, güey. No, it's here. Mucha gente. Yeah, man. Dos personas, las Marshals, yeah. ellos aquí, ahorita. Yeah, yeah. They're receiving you. Yeah. What's your name, brother? Anthony Machuca, right? No? Fine. Don't be alright, you should homicide. Muchas gracias, brother. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Bien. Estamos pendientes. Muchas gracias, Déjame. Yeah. We'll come back to the Northeast. Vale, aváncale pues. Cada tiro que tiraron de más van a pagar con 10 lagartijas. Que les digan 2 por cada línea. Deben de traer 20 tiros, cuéntalos. Cuéntalos. American fugitives used to be able to escape justice by fleeing to Mexico, but not anymore. Muchos extranjeros que vinieron de Estados Unidos huyendo por delitos graves y eran crímenes de violación, de homicidio, de secuestro, de trata inclusive de personas. Antes no se les perseguía en México. Es una de las cuestiones por que realmente se creó esta agencia. The fugitive hunters have arrested over 100 American criminals this past year alone, including some of the FBI and U.S. Marshals' most wanted fugitives. Los americanos que vienen por allá huyendo, se nos puede ir un año y los arrestamos. Nosotros decimos así, Baja California ya no más alojamiento para más delincuentes. The commander created the unit over 20 years ago. It's now grown to teams in 3 cities along the U.S. border. Tienes que estarle jugando. De hecho, yo formé a unos muchachos que están en el grupo. Se tiran 2 en cada línea. No me están haciendo trampa a mí, se están haciendo trampa a ustedes. La mayoría de ellos tienen su familia. Y los muchachos se dedican a la policía, le dedican más tiempo de su vida al trabajo. Básicamente es por esa parte. Ya ganas. Ya son compañeros These are fallen officers. en cumplimiento de sus enfrentamientos. Hay que estar listo siempre para todo. Female officer.
is that when the police and the cartels are really kind of just going after each other, basically at war, just doing their duty. Pues vamos a ir por un fugitivo que cuenta con orden de aprehensión en Estados Unidos. El cargo es por tráfico de metanfetamina. The fugitive hunters just got a lead from the U.S. Marshals on an American from California. Dallas Dutchnick was arrested entering the U.S. with 120 pounds of meth in his gas tank, worth over $2 million on the street. Dutchnick failed to appear in court. He's been on the run for 2 years. Esta persona lo tenemos ubicado que está en San Felipe por la información que tenemos. The U.S. Marshals traced a money transfer Dutchnick received in San Felipe, a beach town 100 miles south of the border, and a port notorious for cartel drug smuggling. El lugar es tranquilo, es pequeño, no es muy grande, pero así como es de pequeño está controlado. Diferentes tipos de carteles. Bueno, y siempre puede pensar que somos paquetones. Somos de los chapitos o de los mayos. Andan armados en los carros con las armas largas y las armas cortas. No le demos la oportunidad a aquellos tecolines de que nos den un llegue. Traten de no dividirse del demás equipo. La arma larga en la mano, tiro arriba, la arma corta pues ya saben cómo funciona. Because San Felipe is so dangerous for the police, the commander has mobilized his entire team. 20 agents altogether. That's a big team. I'm a little nervous. Sí, hay que poner nervioso y hay que estar pues a la vanguardia, ¿no? Hay que alerta. Yeah. Peligroso, pero tenemos que andar pues todos reunidos en equipo y His name is Dallas Dutchnick. He is from Southern California. Now he's on the run in Mexico. This is his LinkedIn profile. It appears that he is a sober living coach. That's interesting because he's also wanted for drug trafficking. I guess create and solve the problem. The fugitive hunters are on the trail of Dallas Dutchnick from California, wanted by the U.S. Marshals for smuggling meth into the U.S. They believe he's hiding out in San Felipe, a scenic beach town 2 hours south of the border. Pues un asunto que nos pasó la agencia de Marshalls. Al parecer está recibiendo dinero, está retirando dinero en San Felipe. Le están mandando dinero a Estados Unidos y él lo está retirando en San Felipe. En el Calimax. That's crazy. Being a fugitive on the run and your one mistake is taking money out of a grocery store. Yeah. Porque para hacer un retiro tienes que dar tu nombre completo. So he must be using his real name. Así es. Why would he do that? Pues me imagino se confió que en México no va a haber alguien que lo esté buscando. When you're a fugitive, you can't ever let your guard down. You can't make one mistake. San Felipe, it's kind of where Americans go to retire, to relax, or to hide out. Somebody is sending money to him and he is withdrawing from a local Calimax. That's all the intel they have as of now. The agents don't know where Dutchnick is living, so they head out to canvass the town for leads. The number one thing said this morning during the briefing, watch your back. The agents are definitely targets. They could be confused with cartel members. They don't have marked cars, they're wearing civilian clothes, and they're clearly armed. Su posición unidad 3, ¿cuál es? Stay on maximum alert because the danger is extra high.
2, tenemos... An hour into their search, the agents get a tip from a local resident who has seen Dutchnik in town. Conseguimos una información del caso que tenemos de Dallas. Hace unos momentos nos dice el encargado de ahí que él sí vive en San Felipe. He lives here? Sí, él vive aquí. Es algo parecido a esto. What is this? Buggy. Oh, okay. This is how he gets around. Vamos a ir en las motocicletas porque, pues, no parece un carro policíaco. You need a bike to get around. No, también igual. Tuvimos que cambiar la vestimenta. So you're dressed like a tourist, like a civilian. You look like you're here just to Soy un enjoy the turista más. day. Y los demás compañeros van a abarcar Everyone alrededor. else is like supporting. So if you spot him, you're gonna make the call, and everyone's gonna come in for support and make the arrest. Yes. You think it's gonna happen today? Hoy lo agarramos. Hoy lo agarramos. Today you're getting him. While they comb the streets looking for Dutchnik, Espérate, güey. Le robamos 18, 23. 3. No lo miré. the agents notice a suspicious vehicle. No, pero yo miré un carro ahí, güey. Y se nos quedaron viendo bien, machín. ¿Este carro, güey? ¿Uno gris? Sí. Con 4 o 5 güeyes. Pasó por aquí. Pasó por el malecón, güey. Y no, nos quedó viendo para acá, güey. The team realizes that several cars filled with heavily armed cartel are following them. ¿Viste el carro negro? ¿Tú lo viste? Sí, güey. Nos trataban un chingo, güey. Nos trataban comiendo, pasaron un chingo, cabrón. Sí, que se lo... Pues no saben qué va a pasar, qué está pasando, qué va. Si lo paramos, güey. Ahorita no venimos a ustedes, doctor. Gente, por mándenos más pinche botanas. For the commander, this mission is personal. San Felipe is his hometown. In 2018, he was stationed here. Iba a ser el Día del Padre. Salí temprano con mi padre, iba a comprar unas cosas al pueblo. Y saliendo de ahí noté que me andaban siguiendo. Era el cartel. Y en Baja California fue atacado a balazos, jefe policíaco en la Procuraduría General de Justicia de Baja California, momento en el que fue interceptado por hombres que viajaban en 2 vehículos, desde donde dispararon en diversas ocasiones. Y fue una agresión muy fuerte. Me pude defender. Gracias a Dios me defendí y también les regresé disparos a ellos, pero pues ellos eran muchos más que yo, ¿no? Los disparos que recibí fueron varios. Graves fueron 5. Que me pusieron en mi vida. En la mano, en el abdomen. Tengo 2 de lado a lado. Y tengo unos impactos aquí, otro rozón aquí. En el hospital estuve a punto de perder la vida. Desde los 14 días estuve en coma. Créeme que mi mamá, mi papá, mi esposa, mis hijos, todos querían que yo ya no fuera policía más. Y la verdad, digo, por un momento lo pensé, pero también dije, oye, huir no es opción. Y aparte yo quiero ser policía, es lo que me gusta hacer. The cartel boss who ordered the hit on the commander is still at large. Si me ocurre que Colín levantar la mano de una vez, ¿no? Como saliendo de Felipe, va a ser la casa de la esquina de un chico de charangas y motos y todo ahí. Y ya le vamos a dar el positivo y ya nosotros nos estamos al reventón. Fierro. The fugitive hunters are searching for suspected American drug trafficker Dallas Dutchnik when the commander gets a lead on his location. Entonces nomás es de que, como él es traficante, lo más seguro es que ya te alerta. Ya mandamos a las motos a hacer la vigilancia. Ellos nos pasan el visual y llegamos derecho. You're gonna try and find the motorcycle shop? Sí.
Sí, güey. Pasa una moto por aquí. ¿Crees que viva por aquí, güey? Vive para aquel lado. Muchas gracias, sí. Ándale, güey, ándale. Que te agarre esta mano. El pingo. Fred, buenas tardes. Ando buscando un camarada, nomás que no lo hallo, güey. Al Dallas. Hermano, tiene pie de pata, ¿qué tal tú? ¿En dónde? Aquí véngase conmigo. Así la moneda. ¿Con él? Sí. Vamos y venimos. Ay, no me la voy a robar, oiga. Sí, vamos. ¿Parezco un delincuente? Dígame, ¿tan feo estoy? No. Le voy a dar despacito, no le voy a dar recio, se lo prometo. Palabra de hombre. Súbase. ¿Ya se agarró? Arre. Probablemente hace poco el 18 del 26. Playa Blanca. Adelante, unidades, procedan. The agents head for Playa Blanca, a desolate beach area 5 miles north of San Felipe, where they believe Dutchnik is hiding out. Derecho. Ya tenemos. Hey, 15, Pancho, 15. Entren unidades, atención, entren. Repito, entren. They call the team for backup. Why is it important to get him off the streets? Es por lo mismo, si él traficaba drogas, también está haciendo lo mismo. Peligro, está traficando drogas, vendiéndole a la gente. Who knows what we'll find when we get on the other end of this. Seems like they're ready for anything. The fugitive hunters are closing in on suspected American meth trafficker Dallas Dutchnik, wanted by the U.S. Marshals. They're going in. Oh, they're going in. Por aquí. They got him. Alguien me la dio por atrás. What's going on? I don't know. I have no idea, to be honest with you. No? Yeah, if you got guns, if you know guns. You got guns in there? No, hell no. You dealing? No. No? Mexico? No, I'm not dealing in Mexico. No? What do you do for a living? What do? I used to be a counselor. Counselor? What kind of counselor? Drug counselor? Are you on the run out here? What's going on? No, not that. No, I just went through a divorce and just got to get away from it all. Oh, I'm sorry to hear that. How long have you been living in Mexico? For about 2 years. Huh? You have a warrant for your arrest. What? For drug trafficking. Is that you? Yeah, right. Is that you? Yeah, it's my name, yeah. He wasn't expecting anybody to come for him. He didn't know what hit him. Dutchnik will spend the night at the local police station. ¿Tú has mirado lo que batallamos hoy? ¿Has mirado que los buscamos y nos deshacemos y los arrestamos?
ya no existe el viejo oeste, ya se acabó. Congratulations. How do you feel? Sí, muy bien, muy bien. See? That was so fast. Es que también tienes que ver el lado de cómo todo el equipo hace algo, se movió. Entonces, unos estamos en las redes sociales, otros estamos buscando la casa, otros están entrevistando. Entonces, entre todo el equipo se dio un gran resultado. ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? Sí, dijiste, vamos a esto y vamos a... La verdad, hoy fue un gran día y se nos dio el resultado, ¿no? Ojalá así fuera siempre, pero a veces no, a veces sí. That would be nice if it was like this all the time, right? Back at headquarters, the fugitive hunters process American Dallas Dutchnick for deportation. He'll face charges for smuggling 120 pounds of meth into the U.S. I drove a gentleman to go to the doctor across the border, and all of a sudden I'm getting arrested. What was in there? It was meth. He had meth in the gas tank. And I did not know that there was stuff in the car, and that's the honest God truth. Dutchnick failed to appear for his court hearing in Orange County and fled back to Mexico 2 years ago. Knowing that you had a warrant in the U.S., did you think every day this might be the day that they come for me? No. After a while, I was just doing everything like everybody else does, just being a member of society, but not bringing attention to myself from the police. That house where you were arrested, so you're renting that to stay. You're watching it for the friend. The lady owns the property. She paid me $200 a month. American Net doesn't go for Mexico nowadays because everything's gone up. Yeah. So when we food, she brings me water. That's your only source of income, watch it, a baby. Yeah. I go fishing, I can meditate, and get off the crowd. Hey, I'm an addict, okay? And I'm an ex-con. What did you serve time in prison for? For drugs. Dutchnick was previously sentenced to a year in state prison in Oregon for drug possession. What happens from here? I'm an ex-con, and I'll be charged with transport. I mean, I'm sick with throat cancer. Sometimes I can't eat. So I'm done. I will die inside the wall. Where are we going? We're going to the borderline. De hecho, pues es un delito federal lo que hizo Dallas. Por eso en sus expresiones transmite la culpa que tiene él, pues.